La pared anterior de la axila tiene como límite superior a la clavícula. El inferior lo constituye el borde inferior del pectoral mayor. El interno, una línea vertical a nivel del tercio externo de la clavícula. Y el externo, el surco deltopectoral. Ahora vemos la región deltoidea, cuyo límite superior lo constituye la clavícula, el acromion y la espina. El anterior, el borde anterior del músculo deltoides, y el posterior, el borde posterior del mismo músculo. En la región escapular vemos el límite superior formado por el borde superior de la escápula, el límite externo por una línea que une el acromion con el vértice del omóplato, y finalmente el límite interno constituido por el borde interno de la escápula. En la cara anterior del hombro observamos la clavícula. Por encima de ella, la fosa supraclavicular y por debajo, la región infraclavicular. El surco deltopectoral, señalado de abajo hacia arriba, termina en una depresión que lleva el nombre de fosita infraclavicular, donde se palpa en su profundidad la apófisis coracoides. El tendón de la porción larga del músculo bíceps, alojado en un desfiladero llamado corredera bicipital, se palpa con una clásica maniobra de flexión del antebrazo y de la mano. Señalamos su proyección desde arriba hacia abajo y su punto preciso de palpación. En la cara lateral del hombro observamos el relieve palpable del acromion y la articulación acromioclavicular. Se distinguen las tres porciones del músculo deltoides, anterior, media y posterior, que se reúnen para ir sentarse en la vela deltoidea del húmero. A 3 traveses de dedo por debajo del tubérculo del acromion se proyecta el nervio circunflejo con una dirección casi horizontal. En la proyección posterior de los elementos de la región escapular vemos el borde superior del omóplato a nivel de la segunda vértebra dorsal, su espina a la altura de la tercera, por encima la fosa supraespinosa, por debajo la infraespinosa y el ángulo de la escápula que corresponde a la séptima dorsal. Dejando ya la anatomía de proyección y palpatoria, abordamos la cara anterior del hombro en su profundidad. Limitado por la clavícula por arriba, el borde anterior del músculo deltoides y el borde superior del músculo pectoral mayor, ubicamos la fosita infraclavicular, su contenido, vena cefálica y rama acromial de la arteria acromiotorácica. Estos elementos acceden a la profundidad a través de un repliegue aponeurótico. Por fuera de este surco, el surco deltopectoral, ubicamos la región deltoidea, con el tendón de la porción larga del músculo bíceps, por fuera de él, el tendón del pectoral mayor, por dentro, el tendón de los músculos redondo mayor y dorsal ancho. En la preparación vemos el músculo pectoral mayor, el músculo deltoides en su fascículo anterior. Reclináramos el músculo deltoides desde el surco deltopectoral arrastrando el paquete circunflejo. Apreciamos el tendón del músculo pectoral mayor que cubre al tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Al reclinar la masa del músculo pectoral mayor, queda al descubierto la corredera bicipital. El tendón del músculo pectoral mayor por fuera, la porción larga del músculo bíceps braquial, y reclinando hacia adentro la masa del músculo coracobraquial, observamos en la profundidad el tendón del músculo dorsal ancho.
Quedan así el dorsal ancho en el labio interno y fondo de la corredera y el pectoral mayor sobre el labio externo de la corredera. El tendón de la porción larga del bíceps braquial se pone en íntima relación con la cápsula articular escápulo-humeral a la que perfora para transformarse en intracapsular. En la vista lateral, la clavícula en su extremo externo y el acromion se unen a nivel de la articulación acromio-clavicular. La región deltoidea, constituida por el músculo deltoides con sus fascículos anterior, medio y posterior. Procedemos nuevamente a desinsertar y reclinar el músculo deltoides. Queda de esta forma expuesta la profundidad de la región deltoidea. Sobre la cara externa de la articulación escápulo-humeral, observamos por transparencia la bolsa serosa subdeltoidea, que facilita los deslizamientos del músculo. Nos acercamos al paquete circunflejo, nervio y arterias circunflejas para el músculo deltoides. En este hombro derecho, visto por arriba y detrás, apreciamos la espina del omóplato con las inserciones del músculo trapecio, cuyo sentido de fibras es horizontal. Este músculo ha sido seccionado. Procedemos ahora a reclinar la masa del músculo trapecio. Queda expuesta la fosa supraespinosa. Hemos resecado la aponeurosis de la fosa para observar al músculo supraespinoso. Lo desinsertamos de la línea media y, traccionándolo hacia afuera, exponemos la fosa supraespinosa ósea, un detalle del ligamento coracoideo por debajo del cual transcurre el nervio supraescapular y por arriba la arteria supraescapular. Observando la región escapular por detrás, apreciamos al músculo trapecio sobre la espina del omóplato y las inserciones mediales del fascículo posterior y medio del músculo deltoides. Traccionando las fibras del deltoides, exponemos la región infraespinosa. Esta se halla constituida por tres músculos: el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y por debajo de él el redondo mayor. Inferior al mismo ubicamos una sección del músculo dorsal ancho. Reclinando lateralmente el músculo infraespinoso, apreciamos el nervio y arteria supraescapular que han accedido a la fosa infraespinosa para inervar e irrigar a los músculos de la misma. El detalle de los músculos de la región nos permite comprobar cómo el músculo infraespinoso se halla firmemente adherido al músculo redondo menor. Por debajo de él existe un hiato de forma triangular que lo separa del músculo redondo mayor. Entre el músculo redondo menor, redondo mayor, cuyo trayecto se señala y ha sido seccionado, y la porción larga del músculo tríceps braquial, músculo del compartimento posterior del brazo, se limitan una serie de espacios escápulo-humerales, por los que discurren elementos vasculares y nerviosos. Reclinando el músculo deltoides, vemos entre el músculo redondo menor por arriba y el músculo redondo mayor por debajo, con la porción larga del músculo tríceps braquial que pasa entre ambos la limitación del triángulo homotricipital. Para ubicarlo, separamos ambos músculos redondos. Quedan claramente expuestos sus límites: músculo redondo menor por arriba, músculo redondo mayor por debajo y porción larga del músculo tríceps. Su contenido: los vasos, arteria y vena subescapulares. Por fuera de la porción larga del músculo tríceps, ubicamos un paquete vasculonervioso que rodea el cuello del hueso húmero, el paquete circunflejo. Este discurre por un
espacio cuadrangular entre la porción larga del tríceps, el redondo mayor, el húmero y el redondo menor, cuadrilátero húmero-tricipital, con el nervio circunflejo y arterias circunflejas bordeando al húmero. Descendiendo en la preparación, ubicamos entre la porción larga del músculo tríceps braquial y la masa correspondiente al vasto externo un espacio triangular, el triángulo húmero-tricipital. En él observamos al nervio radial y la arteria humeral profunda. En la vista anterior de la preparación quedan de esta forma expuestos los espacios escápulo-humerales. Descendiendo en vista anterior el músculo subescapular, detallamos la ubicación del ligamento coracoideo con el nervio supraescapular y arteria supraescapular que mencionáramos en la región. Comenzaremos ahora con las disecciones. Incidimos la piel de la región escapular posterior en su porción medial. La levantamos. Nos encontramos con el músculo trapecio. Vemos sus fibras. Seccionamos su inserción lateral y su inserción medial. Lo levantamos y vemos el paquete que llega a las fibras musculares. Lo cortamos. Traccionamos los vasos y nervios. Y encontramos por debajo la aponeurosis supraespinosa. La seccionamos en su borde lateral y en su borde medial. La levantamos y nos queda por debajo el músculo supraespinoso. Seccionamos la inserción medial del supraespinoso. Lo reclinamos y queda al descubierto la fosa supraespinosa ósea. Seccionamos los vasos que se dirigen al supraespinoso. Vemos el ligamento coracoideo y disecamos el paquete supraespinoso, la arteria y el nervio supraespinoso. Abordamos la región infraespinosa seccionando la piel. La levantamos y vemos la aponeurosis del músculo infraespinoso. La seccionamos en su borde medial y en su borde superior. La descendemos y distinguimos los músculos de la fosa infraespinosa. Arriba observamos el músculo deltoides. Lo seccionamos en su inserción espinal. Lo reclinamos y nos queda al descubierto el músculo infraespinoso, que seccionamos en su inserción medial. Lo separamos del redondo menor, lo levantamos y observamos su paquete. Al incidir el músculo deltoides, vemos por debajo la región escápula humeral.
Seccionamos el paquete circunflejo que nos permite liberar aún más el músculo deltoides. Nos dirigimos a la región escápulo-humeral y vemos el redondo menor, el redondo mayor y la porción larga del tríceps. Hacia abajo vemos el triángulo homotricipital, limitado por el redondo menor, el redondo mayor y la porción larga del tríceps. Disecamos el paquete subescapular nos vamos hacia arriba y hacia afuera y nos encontramos con el cuadrilátero húmero-tricipital, limitado por el redondo menor, la porción larga del tríceps, el redondo mayor y el húmero. Seccionamos la aponeurosis y tejido celular graso y nos encontramos con el paquete circunflejo. Descendemos, separamos la porción larga del tríceps y vemos entre el redondo mayor, el húmero y la porción larga del tríceps, el triángulo húmero-tricipital, por donde transcurren el nervio radial y la arteria humeral profunda. Apreciamos el ligamento coracoideo, el ligamento conoide y ligamento trapezoide, genéricamente coracoclaviculares, y por fuera de ellos el ligamento acromio-coracoideo, medios de fijación y refuerzo de la clavícula a la cintura escapular. Pasando ahora a la articulación escápulo-humeral, las superficies articulares se hallan constituidas por una semiesfera hueca, por una parte, y por otro, un segmento de esfera, de forma tal que su adaptación representa genéricamente una enartrosis. Permite la totalidad de los movimientos en todos ejes y sentidos. Pasando al plano articular vista anterior, apreciamos el redondo menor sobre el labio interno de la corredera bicipital, el pectoral mayor en el labio externo, el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial, el tendón de la porción larga del músculo tríceps braquial. Sobre la apófisis coracoides la inserción común, coracobraquial y tendón corto del bíceps. El músculo subescapular seccionado y realizando una abducción del húmero, apreciamos la cápsula articular en su vista anterior. Pasando ahora a la cara posterior, observamos el tendón del infraespinoso y redondo menor, la porción larga del músculo bíceps y la cara posterior del manguito fibroso de la cápsula articular. Los movimientos del húmero nos demuestran su extrema laxitud. Resecando la cápsula articular por detrás, retiramos la cabeza del húmero. De esta forma, nos queda expuesta la cavidad articular en la que se detalla la porción intracapsular del tendón del músculo bíceps braquial, porción larga, y por debajo de él la bolsa serosa sinovial subescapular. Al ver frontalmente la cavidad glenoidea del omóplato, observamos su trasfondo, el ligamento triangular, medio de ampliación y contención, y el tendón largo del músculo bíceps que sobre él se inserta. Reflexionando el sistema sinovial y al observarlo por la cara anterior de la articulación, apreciamos la corredera que corresponde al tendón del músculo bíceps, la repleción de la cavidad articular y la bolsa serosa del músculo subescapular. Lateralmente, detallamos totalmente la corredera correspondiente a la porción del músculo bíceps. La vista dorsal, seccionando la espina del omóplato,
nos muestra los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Por transparencia, apreciamos en color verde la represión del sistema sinovial a través de la cápsula articular. La región de la axila es una cavidad que posee 4 paredes, una base y un vértice. Solo la pared anterior y la base tienen límites superficiales precisos. La pared anterior está limitada hacia arriba por la clavícula. Por dentro, una línea vertical que desciende a nivel del tercio externo de la clavícula. Por abajo, el borde inferior del pectoral mayor y por fuera, el surco deltopectoral. La pared anterior de la axila es de fácil acceso. En ella encontramos el músculo pectoral mayor, cuyo borde inferior es palpable. Hacia el lado medial vemos la pared interna, en la que se palpa el músculo serrato mayor. En la pared posterior observamos el relieve del músculo dorsal ancho, el redondo mayor y por encima el músculo subescapular. La pared externa, más pequeña, tiene los relieves musculares de la porción corta del bíceps y del córaco braquial. La base queda formada por la piel y el tejido celular subcutáneo del hueco de la axila, sostenidos por el ligamento suspensorio de la axila. El pulso de la arteria axilar se palpa con el brazo en aducción de 90 grados y por detrás del relieve del córaco braquial. En la maqueta observamos la ubicación de la pirámide axilar. El húmero por fuera de ella, el omóplato por detrás, en su vértice, el acromion y la apófisis coracoides que vemos desde una vista anterior y lateral. Retomando la incidencia frontal, observamos la clavícula que cierra el vértice axilar en su extremo externo, la primer costilla y el mango del hueso esternón. La pared anterior de la axila queda constituida por los músculos pectorales. La pared interna por el plano de las costillas y el músculo serrato mayor. La pared posterior por el músculo subescapular y redondo mayor. Y la pared externa que vemos desde una vista lateral por el húmero. Queda así constituida la pirámide, cuya base representa un cuadrilátero de forma irregular. En la vista anterior de la preparación, reclinamos la piel de las fosas supra e infraclaviculares. Observamos la clavícula, el músculo esternocleidomastoideo y la ubicación de la fosa supraclavicular, en la que apreciamos los troncos del plexo braquial. En la región infraclavicular, la glándula mamaria, con su prolongación aponeurótica, y la prolongación axilar. La reclinamos hacia la línea media y apreciamos la bolsa serosa retromamaria contra el pectoral mayor. El músculo pectoral mayor se encuentra cubierto en sus caras anterior y posterior por una aponeurosis que lo envuelve a manera de vaina. En su borde inferior la seccionamos y reclinamos parcialmente. Seccionamos su borde superior y su línea media. Descendemos la hoja anterior de la aponeurosis del músculo pectoral mayor. Nos quedan expuestas las fibras del músculo pectoral mayor, en las que vemos sus inserciones distales en el hueso húmero y sus distintos fascículos. Procedemos a realizar la desinserción del pectoral mayor desde el labio externo de la corredera bicipital. Reclinamos el tendón hacia la línea media. Nos queda expuesto el segundo plano, constituido por el músculo pectoral menor. Apreciamos los paquetes vasculonerviosos del músculo pectoral mayor que atraviesan la aponeurosis anterior del músculo pectoral menor.
Desde la clavícula desciende un fascículo, la aponeurosis clavipectoral, que llega al borde superior del músculo pectoral menor. Seccionamos la aponeurosis a nivel clavicular. Descendemos con ella y apreciamos el músculo subclavio. Retirando hacia abajo la aponeurosis, quedan expuestas las inserciones mediales o internas del músculo pectoral menor. Estas se efectúan sobre las costillas y cartílagos costales. El músculo subclavio se ubica en el mismo plano del pectoral menor desde la clavícula en forma oblicua y descendente hacia la primera costilla. Lo seccionamos en su inserción distal. Apreciamos el nervio del subclavio, rama del plexo braquial. Procedemos a desinsertar medialmente el músculo pectoral menor y lo reclinamos desde dentro hacia afuera. Queda de esta forma abierta la región axilar en su cara anterior. Detallamos los ramos nerviosos correspondientes al músculo pectoral menor, ramas del plexo braquial y sus ramas arteriales. Para exponer con mayor claridad la región axilar, seccionamos la masa del músculo esternocleidomastoideo y desarticulamos la clavícula a nivel de la articulación esternoclavicular. Reclinamos el músculo esternocleidomastoideo hacia abajo y adentro y retiramos la clavícula. Queda de esta manera totalmente expuesta la región axilar en su vista anterior. La arteria subclavia se transforma en axilar a nivel del borde inferior de la clavícula, recibiendo tal nombre hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Vemos sus límites. La clavícula, que constituye el plano a partir del cual la denominamos axilar, y sus ramas, la arteria acromiotorácica, con las ramas acromial y torácica, la arteria mamaria externa, la arteria escapular inferior y el tronco de las circunflejas con su rama anterior y rama posterior. La arteria axilar, en la preparación, emite las ramas acromiotorácica, rama torácica superior y rama acromial, la arteria mamaria externa, la arteria correspondiente al músculo pectoral menor y mayor. El plexo braquial se halla constituido por los niveles cervicales 5, 6, 7, 8 y el primer nivel dorsal. Se forman los troncos primarios superior, medio e inferior. Pasamos el plano de la clavícula y observamos la ubicación de los troncos secundarios. El tronco secundario anteroexterno, que da origen a la raíz externa del nervio mediano y el nervio musculocutáneo. El tronco secundario anterointerno, que origina la raíz interna del nervio mediano, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y su accesorio. El tronco secundario posterior, o radiocircunflejo, que origina los nervios radial y circunflejo. Vemos el eje de la región arteria axilar y la relación de las ramas del plexo braquial con ella. Volviendo a la preparación, ubicamos un músculo de la región del cuello, el músculo escaleno anterior. Por delante de él, la vena subclavia y por detrás, la arteria subclavia, en el hueco supraclavicular. Apreciamos los niveles cervicales
5, 6, 7 y descendiendo la arteria el nivel cervical octavo. Observamos el nervio correspondiente al músculo subclavio, el nervio supraescapular y las ramas nerviosas correspondientes al pectoral menor. Las ramas terminales del plexo braquial las apreciamos reclinando la vena axilar hacia adentro. Observamos el nervio accesorio braquial cutáneo interno, el nervio braquial cutáneo interno, el nervio cubital por dentro y detrás de la arteria, la raíz interna del nervio mediano, dirigiéndonos hacia arriba el nacimiento del nervio músculo cutáneo y la raíz anteroexterna del nervio mediano. Reclinamos el paquete vascular y observamos el nervio circunflejo y por debajo de él el nervio radial, correspondientes al tronco secundario posterior. Se ubica de esta forma en el límite entre tercio interno y medio de la clavícula el punto de las anestesias supraclaviculares. Retomando la preparación, tomamos el nervio cubital por dentro, entre el nervio musculocutáneo, rama externa del mediano y nervio mediano, rama interna y nervio cubital, se forma una clásica M, la M del nervio mediano delante de la arteria axilar. Sobre la cara externa del músculo serrato mayor discurren el nervio del serrato mayor y la arteria mamaria externa. En la preparación, observamos la arteria mamaria externa, la vena, detrás de ellas el nervio del serrato mayor y paralelo a él, pero más profundo, la rama nerviosa correspondiente al músculo dorsal ancho, la arteria escapular inferior y la vena escapular inferior. Transversalmente, un perforante intercostal destinado a la inervación superficial del miembro superior. En la profundidad observamos la masa muscular del músculo subescapular y por delante y fuera de él la masa del dorsal ancho. Queda de esta forma constituido un ángulo diedro entre el músculo subescapular y el serrato mayor por donde discurren los paquetes nerviosos. Clásicamente se describen 5 grupos: apical, central, braquial, subescapular y mamario externo. Observémoslos en el preparado. Tomando como eje de la región la vena axilar en torno a la cual se disponen los grupos ganglionares, apreciamos el grupo apical, el grupo central, que a efectos de la disección ha sido separado, el grupo braquial, profundamente la situación del grupo subescapular y la ubicación del grupo mamario externo. Estos grupos se palpan con la maniobra que observamos. Incidimos la piel de la pared anterior de la axila. La levantamos. Identificamos el músculo deltoides. En el surco deltopectoral encontramos la vena cefálica. La seccionamos y la reclinamos. Desinsertamos y elevamos el músculo deltoides y queda expuesto el músculo pectoral mayor, cubierto por su aponeurosis. Llevamos esta aponeurosis superficial hacia la línea media. Desinsertamos el músculo pectoral mayor del borde externo de la corredera bicipital.
Lo reclinamos y quedan expuestos sus pedículos que llegan desde la profundidad atravesando el músculo pectoral menor. Seccionamos estos pedículos. Señalamos los bordes del músculo pectoral menor, envuelto por su aponeurosis. Incidimos la aponeurosis clávico-axilar en el borde inferior del pectoral menor. Liberamos el extremo superior del músculo pectoral menor y lo seccionamos en su inserción en la apófisis coracoides. Lo reclinamos hacia abajo. En el esquema vemos el pectoral menor, la aponeurosis clávico-axilar y el primer elemento que encontramos al llegar al contenido axilar, la vena axilar. Continuamos con la disección. Liberamos la vena axilar y la separamos de los demás elementos del paquete axilar. La seccionamos y la reclinamos. Disecamos el contenido axilar. Y exponemos las raíces del mediano y la arteria axilar. El límite superior del brazo es un plano horizontal que pasa por el borde inferior del pectoral mayor y el borde posterior del deltoide. El límite inferior transcurre a 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo y del vértice del olecrano. En la cara anterior del brazo vemos a través de la piel 2 venas, una interna, la vena basílica, y la otra externa, la vena cefálica, que asciende por el surco deltopectoral. Reconocemos el relieve del músculo bíceps. En el borde interno se encuentra el paquete vasculonervioso humeral, donde se palpa el pulso de la arteria humeral. En la cara posterior observamos el músculo tríceps con 3 porciones, una central, la porción larga, hacia adentro el vasto interno y hacia afuera el vasto externo. Entre este último y la porción larga queda un surco en cuya profundidad se proyecta el canal de torsión del húmero, por donde desciende el nervio radial y la arteria humeral profunda que se dirigen hacia adelante. En el plano superficial apreciamos por encima de la aponeurosis la vena basílica, por fuera de ella el trayecto de la vena cefálica, el orificio aponeurótico, que es atravesado por el nervio braquial cutáneo interno, rama sensitiva superficial, y los ramos correspondientes al accesorio del braquial cutáneo interno.
El músculo coracobraquial, con su inserción proximal sobre apófisis coracoides conjuntamente con el tendón de la porción corta del músculo bíceps, es atravesado por el nervio musculocutáneo de arriba hacia abajo. Retomamos la preparación y ubicamos el compartimento anterior de los músculos del brazo. Reclinamos hacia afuera el pectoral mayor y descubrimos el músculo coracobraquial por arriba y por dentro, la porción corta del músculo bíceps y por fuera de ella la porción larga del músculo bíceps. Reclinamos la masa hacia afuera y observamos claramente al músculo coracobraquial perforado por el nervio musculocutáneo en su trayecto descendente, el músculo braquial anterior, y entre las masas del bíceps braquial y el braquial anterior, las ramas del nervio musculocutáneo, su rama sensitiva, que se ubica en el tercio inferior del brazo sobre el borde externo del músculo bíceps. Las ramas terminales del plexo braquial las ubicamos en el preparado desde dentro hacia afuera. Reclinamos la vena axilar y ubicamos nervio braquial cutáneo interno, por fuera de él el nervio cubital, el nervio mediano, por delante y luego por fuera de la arteria axilar, el nervio musculocutáneo y el nervio radial. Tomamos la arteria humeral y comenzamos su trayecto descendente. Su primer rama, la arteria humeral profunda. Continuamos con ella y observamos la arteria colateral interna superior. Esta, del compartimento anterior, se dirige hacia el posterior atravesando el tabique aponeurótico interno. Descendemos con la arteria hasta ubicar el nacimiento de la colateral interna inferior. La arteria humeral, junto con el nervio mediano y vena humeral, constituyen el paquete vasculonervioso del brazo. La colateral interna inferior perfora el tabique aponeurótico, por detrás del cual se ubica el nervio cubital. La región posterior superficial del brazo nos ubica en la inervación superficial. Ramas del nervio circunflejo y nervio radial contribuyen a otorgar la sensibilidad superficial de este sector. El compartimento posterior del brazo presenta como elemento muscular al músculo tríceps braquial. Observamos su porción larga y, volviendo al preparado, procedemos a reclinar el músculo deltoides tomándolo por su borde posterior y arrastrando el paquete circunflejo. Observamos la porción larga del músculo tríceps braquial. Por fuera de ella, la masa muscular correspondiente al vasto externo. Desinsertamos del húmero la masa del vasto externo y, reclinándola hacia abajo y adentro, queda expuesto el hueso húmero, los puntos de inserción y las fibras correspondientes al vasto interno. Sobre el canal de torsión del húmero apreciamos al nervio radial y la arteria humeral profunda. Estas se dirigen de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera hasta el tabique aponeurótico externo. La maqueta nos ilustra sobre la ubicación de la arteria humeral profunda sobre el canal de torsión del húmero. El nervio radial y la arteria humeral profunda atraviesan un orificio aponeurótico para trasladarse desde el compartimento posterior al anterior. Vemos el detalle. Nos acercamos al tabique aponeurótico y apreciamos con claridad el orificio aponeurótico a través del cual ambos elementos transponen los compartimentos. Procedemos a continuación a seccionar el tabique aponeurótico. Queda expuesto de esta forma el recorrido de ambos elementos y el punto crítico en el cual el nervio radial se transforma de posterior a anterior. En la sección transversal del brazo observamos
el compartimento anterior, compartimento posterior, la ubicación interna del paquete vasculonervioso del brazo. En la sección sobre el preparado ubicamos el hueso húmero. Las masas musculares correspondientes al compartimento anterior, las masas correspondientes al compartimento posterior, el nervio radial en íntima relación con la cara posterior del hueso húmero, y yendo hacia adentro el nervio cubital, la arteria humeral, las venas humerales y el nervio mediano. Superficialmente, las venas extraaponeuróticas. Seccionamos la piel del brazo, la reclinamos y vemos la aponeurosis superficial. Incidimos esta aponeurosis longitudinalmente. La llevamos hacia los lados y queda expuesto, de esta manera, el músculo bíceps. Señalamos su porción larga y la separamos de la porción corta, que está situada más medialmente. Observamos la porción larga y la porción corta. Nos dirigimos hacia el borde interno de esta porción. Llevamos hacia afuera el músculo bíceps y disecamos el nervio músculo cutáneo que lo inerva. A nivel del borde interno del bíceps encontramos el paquete vasculonervioso. Lo liberamos. Observamos la arteria humeral. Disecamos el nervio mediano. Y señalamos la arteria, el nervio y las venas satélites. El límite superior del codo es un plano horizontal que pasa a 2 traveses de dedo por encima del pliegue y del vértice del olecrano, y el inferior a 2 traveses de dedo por debajo. En la cara anterior vemos y palpamos el relieve muscular del bíceps y dirigiéndose hacia adentro y abajo su expansión aponeurótica. Entre el borde interno del bíceps y el pronador redondo queda limitado el canal bicipital interno. Entre el borde externo del bíceps y el supinador largo proyectamos el canal bicipital externo. La cara posterior nos muestra 3 relieves óseos que de adentro hacia afuera son la epitróclea, el olecranon y el epicóndilo. En extensión se hallan alineados horizontalmente y en la flexión de 90 grados forman un triángulo equilátero. Entre la epitróclea y el olecranon encontramos el canal epitrócleo-olecraniano donde se proyecta el nervio cubital. A nivel superficial, en la región anterior del codo, se observa, de dentro hacia afuera, la vena cubital, la vena radial, la vena mediana, sus componentes, mediana basílica, que junto con la cubital contribuyen a la formación de la vena basílica, y mediana cefálica, que junto con la radial originan el trayecto de la vena cefálica. Nos acercamos ahora a el tronco perforante que hacia la profundidad emite la vena media.
Observemos los elementos en el pliegue del codo. La clásica M de formación de los elementos venosos, la vena mediana, el tronco mediocefálico, la vena cubital que junto a la mediano-basílica la constituyen y la vena radial con el nacimiento de la vena cefálica. Se utiliza habitualmente el tronco medio-basílico como punto de extracción para muestras y aplicación de inyecciones endovenosas. Retomemos nuevamente el plano superficial. Los elementos nerviosos son, por fuera, ramos perforantes superficiales del nervio radial. Por dentro ubicamos el nervio braquial cutáneo interno y acompañando a la vena media o mediana del tronco anterior correspondiente al nervio musculocutáneo. Resecada la aponeurosis superficial, nos hallamos con la expansión aponeurótica del músculo bíceps. La reclinamos hacia afuera y queda al descubierto el canal bicipital interno. El tendón del músculo bíceps por un lado, el pronador redondo en su borde superior y el braquial anterior son sus límites. Hallamos en él la vena humeral, el nervio mediano y la arteria humeral. Descendemos con la arteria y observamos el nacimiento de una de sus ramas terminales, la radial, y el origen del tronco recurrente radial. Separando los elementos venosos hacia afuera y el pronador redondo hacia adentro, observamos al nervio mediano, el ramo muscular para el músculo pronador redondo y por dentro las recurrentes cubitales destinadas a la articulación del codo. La maqueta nos ilustra las anastomosis entre las arterias colaterales internas superior e inferior y las recurrentes cubitales, formando el círculo periepitroclear. El punto del canal bicipital interno es utilizado para la auscultación en las maniobras de tensión arterial. Retomamos el eje de la región, el tendón del músculo bíceps. Nos dirigimos ahora hacia el canal bicipital externo. Este se halla limitado por el bíceps por dentro, el supinador largo, músculo del compartimento externo, por fuera, y la masa del braquial anterior por detrás. Son sus elementos el nervio radial, que a ese nivel se divide en una rama posterior o motora y una rama anterior o sensitiva. Se ubican detrás de ellos las ramas correspondientes a las recurrentes radiales, anterior y posterior. Volvemos ahora sobre la maqueta que nos ilustra las anastomosis entre las ramas de la arteria humeral profunda con las ramas recurrentes radial, anterior y posterior. Se forma de esta manera el círculo periepicondilio. En el pliegue del codo, el nervio mediano se bloquea con anestésico por dentro de la arteria humeral. En el canal bicipital externo, el nervio radial y el nervio musculocutáneo se anestesian entre el supinador largo y el bíceps. Retomamos ahora el plano superficial en la región posterior del codo. Ubicamos la vena radial posterior, los ramos nerviosos sensitivos superficiales que corresponden al accesorio del braquial cutáneo interno y la bolsa serosa retroolecraniana, elemento de deslizamiento entre el olecranon y la piel. Resecamos la aponeurosis y observamos el vasto interno, la masa del músculo tríceps braquial y su inserción distal sobre el olecranon. Dirigiéndonos hacia adentro, ubicamos la epitróclea y por fuera el epicóndilo. Un elemento nervioso merece particular importancia en la región, el nervio cubital. Este se sitúa en un desfiladero ubicado entre la epitróclea y el olecranon, canal epitrócleo-olecraniano,
para perforar luego los dos fascículos del músculo cubital anterior. Dirigiéndonos hacia afuera, ubicamos al músculo anconio, músculo del antebrazo. Separando y seccionando sus inserciones cubitales, apreciamos en la profundidad la rama recurrente radial posterior. A nivel del codo, donde marcamos la epitróclea y el olecranon, el nervio cubital se anestesia en un punto situado por detrás de la epitróclea. Una sección de la región de codo nos muestra el húmero, el cúbito por detrás de él, la ubicación del nervio cubital en el desfiladero epitrócleo olecraniano, el paquete vasculonervioso ubicado internamente con respecto al tendón del músculo bíceps. El preparado en idéntica situación nos ubica el cúbito por detrás, la tróclea humeral y el cóndilo humeral, la cavidad articular que ha sido replesionada a efectos de mejor visualización. Dirigiéndonos hacia adelante y afuera, ubicamos al nervio radial en el canal bicipital externo, arteria humeral y nervio mediano en el canal bicipital interno y al nervio cubital. Retiramos tróclea y cóndilo humeral a efectos de observar la superficie articular. Después de incidir la piel del codo, la reclinamos hacia los lados y queda expuesta la aponeurosis superficial anterior. La seccionamos longitudinal y transversalmente y la reclinamos. Señalamos las venas superficiales del codo, las seccionamos y las descendemos. Identificamos el nervio músculo cutáneo. Separamos hacia afuera el músculo supinador largo y liberamos el nervio radial en el canal bicipital externo. Marcamos la masa muscular del bíceps y su expansión aponeurótica que se dirige hacia adentro. La seccionamos. Separamos el músculo bíceps hacia afuera y disecamos el contenido del canal bicipital interno, liberando el paquete vasculonervioso de su envoltura aponeurótica. Arteria humeral, venas humerales y nervio mediano. Pasando a la cara posterior del codo, incidimos la piel sobre el canal epitrócleo olecraniano. La separamos, seccionamos la aponeurosis, la reclinamos y en la profundidad hallamos el nervio cubital. En la articulación del codo intervienen la extremidad inferior del húmero y las extremidades superiores del radio del cúbito. Esquemáticamente, un segmento hueco de cilindro
en el que se adapta un segmento de cilindro completo, constituye una trocleartrosis. Esta permite los movimientos en un eje. Yendo a la cara anterior de la articulación observamos epitróclea, el cúbito, el radio, el ligamento interóseo fascículo superior, la inserción del braquial anterior, la inserción distal del músculo bíceps braquial, la cápsula articular en toda su extensión con sus fibras de refuerzo verticales y las oblicuas externas sobre el ligamento anular. La vista lateral interna nos muestra la cápsula articular y realizando un movimiento de flexión apreciamos el ligamento medio de refuerzo, detrás de él el fascículo posterior y la inserción distal del músculo tríceps braquial. Nos dirigimos a la vista externa. En el movimiento de flexión apreciamos cómo la cápsula articular se tensa, evidenciando el fascículo medio, anterior y posterior de refuerzos. La vista posterior nos muestra el tendón del tríceps sobre el olecrano. Realizamos un movimiento de flexión y descubrimos las fibras verticales, las fibras horizontales de la cápsula articular, las fibras oblicuas internas y las fibras oblicuas externas. El límite superior del antebrazo es un plano horizontal que pasa a 2 traveses de dedo por debajo del pliegue del codo y del vértice del olecrano. El inferior transcurre a 2 centímetros por arriba de la apófisis estiloides del cúbito, constituyendo el límite superior de la muñeca, cuyo límite inferior pasa por el pliegue cutáneo inferior de la muñeca. Marcamos los tendones del palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. En el lado externo, entre el tendón del supinador largo y el del palmar mayor, encontramos la arteria radial sobre la superficie del radio. Este es el canal del pulso. Entre el tendón del palmar mayor y el del palmar menor se proyecta el recorrido del nervio mediano. Por fuera del tendón del cubital anterior se ubican la arteria cubital y el nervio cubital. En la vista lateral de la muñeca, con el pulgar en abducción, se forma un hueco cuyos límites son, por fuera, el abductor largo y el extensor corto del pulgar, y por dentro, el extensor largo del pulgar. Este espacio es conocido como la tabaquera anatómica, y por él transcurre la arteria radial. Los elementos superficiales en la cara anterior del antebrazo son, de adentro hacia afuera, la vena cubital, la vena radial, la vena mediana, una delgada colateral entre esta y la vena cubital. Y vamos ahora a las estructuras nerviosas superficiales. Ramos del accesorio braquial cutáneo interno, del nervio braquial cutáneo interno, del nervio musculocutáneo y dirigiéndonos hacia abajo y hacia afuera, la rama superficial del nervio radial. Los componentes musculares en la región anterior del antebrazo en el primer plano superficial son el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Ubicamos el primer plano muscular, pronador redondo, masa del músculo palmar mayor, masa del músculo palmar menor y músculo cubital anterior. Nos dirigimos al preparado. Tomando como referencia la epitróclea, reclinamos hacia afuera la expansión aponeurótica del músculo bíceps. Ubicamos el primer plano muscular.
pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y por dentro de este el cubital anterior. El músculo pronador redondo se inserta distalmente en el radio, en su cara anterior y externa. Los tres restantes músculos de este plano, el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, continúan un trayecto descendente en busca de sus puntos de inserción distal. El músculo pronador redondo presenta en sus inserciones proximales dos fascículos. Los observamos. Reclinando los distintos elementos hallamos el fascículo cubital y el fascículo humeral. El segundo plano está constituido por el músculo flexor común superficial de los dedos. Este se inserta desde la epitróclea y se dirige hacia afuera al radio con un fascículo radial. Para ubicarlo, separamos el palmar mayor, constituyente del primer plano, y hallamos la masa del flexor común superficial. Observamos entre ambos fascículos al nervio mediano, que lo perfora. Seguimos la masa muscular en forma descendente. Vemos su relación en el tercio inferior con el nervio mediano. El tercer plano muscular es dado por el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del pulgar. El flexor común profundo de los dedos se ubica medialmente. Por fuera de él se inserta en la cara anterior del radio el flexor propio del pulgar. Separando los músculos del primer plano, el flexor común superficial de los dedos del segundo plano, el nervio mediano que lo acompaña, abordamos al plano muscular. Hallamos en él, por dentro, la masa del flexor común profundo de los dedos y por fuera el flexor largo propio del pulgar. El cuarto plano muscular es dado por un solo músculo, el pronador cuadrado. Sus fibras horizontales se dirigen desde la cara anterior del cúbito a la cara anterior del radio en el tercio inferior de ambos huesos. Para ubicarlo en la preparación, procedemos a reclinar los músculos del primer plano, el flexor común superficial de los dedos del segundo, el músculo flexor común profundo de los dedos del tercer plano y accedemos de esta forma al cuarto plano. En él distinguimos el ligamento interóseo, sobre su cara anterior la arteria interósea anterior, nervio interóseo, rama del mediano y la vena satélite, y en el tercio inferior el músculo pronador cuadrado. La arteria humeral, al originar sus ramas terminales, arteria radial y arteria cubital, se aleja del trayecto del nervio mediano que hasta ese momento resultaba ser su compañero en el paquete vasculonervioso del brazo. Reclinando la expansión aponeurótica, observamos el nervio mediano, la arteria humeral, el nacimiento de la arteria cubital y radial. Separando el pronador redondo, continuamos el trayecto del nervio mediano. Vemos cómo el nervio mediano atraviesa los dos fascículos, cubital y epitroclear del pronador redondo. Procedemos a continuación a seccionar la masa muscular en su tercio medio. De esta forma, liberamos el nervio mediano y apreciamos cómo perfora también las inserciones proximales del flexor común superficial de los dedos. Tomando la inserción externa, la seccionamos y de esta manera liberamos en forma completa el trayecto del nervio mediano. Vemos en el tercio inferior su relación con la cara profunda del flexor común superficial de los dedos. La arteria
cubital origina el tronco de las recurrentes cubitales y el tronco de las interóseas, que se divide en dos ramas, interósea posterior e interósea anterior. Nos dirigimos al preparado. Separando el pronador redondo, ubicamos los elementos arteriales. La arteria interósea anterior. El tronco de las interóseas con su rama interósea posterior. Ubicamos ahora el tronco de la arteria cubital. Nos dirigimos con ella hacia arriba y hallamos las ramas recurrentes cubitales, anterior y posterior. Observamos el trayecto y recorrido del nervio mediano. Su relación con respecto a la arteria radial, por fuera de él pero en igual plano, y la arteria cubital, que respeta el plano pero se ubica interno con respecto al nervio. Ubicando el músculo palmar mayor, separamos la masa y contra el flexor común superficial de los dedos ubicamos al nervio mediano. Lateralmente, el supinador largo, músculo del compartimento externo, cubre a la arteria radial y nervio radial. Por dentro, ubicamos el músculo cubital anterior. Por debajo de él, hallamos el nervio cubital y la arteria cubital. En la región de la muñeca, tomamos el cubital anterior, lo seguimos hasta sus inserciones distales en el hueso pisiforme, hueso del carpo, y separándolo hallamos el paquete cubital, nervio cubital y arteria cubital que perforan una expansión aponeurótica hacia el pisiforme, el canal de los vasos cubitales o canal de Guyon. Tomamos la expansión aponeurótica y nos dirigimos hacia el tendón del palmar menor y palmar mayor, entre ambos el nervio mediano. Tomando nuevamente el tendón del palmar mayor, ubicamos entre este y el tendón del supinador largo el canal del pulso, con la arteria radial, su contenido, y sus ramas, la arteria radiopalmar y la rama dorsal. Estos elementos son de inestimable valor en la anatomía proyectiva. El canal del pulso, para palpar el pulso sobre la arteria radial. La ubicación del nervio mediano entre ambos tendones palmares, menor y mayor, útil para la infiltración del nervio mediano. La ubicación del paquete cubital con respecto al hueso pisiforme, de utilidad en las infiltraciones del nervio cubital. Nos dirigimos ahora a la región externa del antebrazo, sus componentes, supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo y músculo supinador corto. En la vista lateral observamos el supinador largo que se inserta proximalmente en el tabique aponeurótico, el primer radial externo y el músculo segundo radial externo. El supinador corto presenta desde sus inserciones epicondilias un fascículo superficial sobre el radio y un fascículo horizontal profundo entre el radio y el cúbito. La rama posterior del nervio radial discurre entre ambos. Para observarlo en la preparación, separamos el supinador largo de los radiales y nos acercamos a el fascículo superficial del músculo supinador corto. Observamos la rama posterior del nervio radial perforando el fascículo. A nivel del tercio inferior distinguimos el supinador largo, el primer radial externo y el segundo radial externo. Seguimos el supinador largo hasta su inserción distal. Ubicamos la rama superficial del nervio radial y debajo de él el primer y segundo radial externos. Seguimos por el desfiladero osteofibroso de la muñeca y vemos el primer radial externo y el segundo radial externo. En el sector lateral de la muñeca se ubica la tabaquera anatómica. Son sus límites: por delante, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Por detrás, en forma descendente, el extensor largo del pulgar.
Nos acercamos a la tabaquera. Apreciamos en ella, separando el tendón del extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar, sus límites anteriores. El extensor largo del pulgar, su límite posterior. El primer radial externo en el fondo. Su contenido vascular es de importancia. La arteria radial con sus dos venas satélites. El fondo óseo lo constituye el hueso escafoides. La vista posterior, en el plano superficial, nos evidencia la vena radial, las ramas colaterales afluentes posteriores y la inervación superficial de la región, dada por ramos del nervio braquial cutáneo interno y radial. La región posterior del antebrazo presenta en su plano superficial al extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y músculo anconio. Vemos en el gráfico la ubicación del extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y dirigiéndonos hacia arriba el pequeño músculo anconio. Ubicaremos los elementos en la preparación. Músculo extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y siguiendo el tabique aponeurótico ubicamos al músculo anconio con sus inserciones cubitales. El segundo plano muscular profundo es dado por el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Ubicamos las masas musculares del abductor largo del pulgar, por dentro del extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y por último la masa muscular del extensor propio del índice. Para hallarlos en la preparación, procedemos a reclinar los músculos del primer plano. Ubicamos el abductor largo del pulgar, por dentro de él el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y reclinando esta masa y en profundidad la inserción proximal del extensor propio del dedo índice. A nivel de la muñeca, los tendones se deslizan por una serie de vainas o correderas. Observamos los tendones extensores en su corredera y el extensor propio del dedo meñique en su corredera individual. Estas son desfiladeros de tipo osteofibroso constituidos por el ligamento anular posterior del carpo. Ubicamos ahora la rama posterior o motora del nervio radial responsable de la inervación de los músculos de la región posterior. Separando el plano superficial del plano profundo, hallamos la rama posterior del nervio radial con la rama interósea posterior. Las fibras superficiales del supinador corto que cubren el trayecto de la rama. Seccionamos la inserción del fascículo superficial del supinador corto y, reclinándolo lateralmente, apreciamos el trayecto del nervio radial en su rama posterior. Este discurre entre el fascículo superficial y el fascículo profundo del músculo supinador corto. El nervio radial se anestesia detrás del tendón del músculo supinador largo por encima de la muñeca. El corte transversal del antebrazo nos muestra el cúbito, por fuera de él el hueso radio, entre ambos la ubicación de la membrana interósea, por delante la arteria interósea anterior, el nervio mediano, situado entre los fascículos superficial y profundo de los flexores, el nervio cubital, por fuera la ubicación de la arteria y nervio radial, compartimento externo,
y compartimento posterior del antebrazo con la ubicación del nervio radial, su rama posterior. Encontramos el músculo supinador largo, el palmar mayor y el palmar menor. Separamos el supinador largo y disecamos por debajo la rama anterior, sensitiva, del nervio radial. Y en un trayecto paralelo y medialmente transcurre la arteria radial. Levantamos el músculo palmar mayor y el músculo flexor superficial de los dedos. En la cara posterior de este último, y recubierto por su vaina de envoltura, descubrimos el nervio mediano. Lo liberamos incidiendo la aponeurosis. En el tercer plano hallamos el flexor profundo de los dedos. Señalamos el palmar mayor y el palmar menor. Tomamos y separamos el músculo cubital anterior. Por debajo de él aparece el paquete cubital. Lo disecamos e identificamos la arteria cubital hacia afuera y el nervio cubital hacia adentro. Señalamos el músculo supinador largo, lo tomamos y lo separamos. Encontramos el músculo pronador redondo. Lo seguimos hasta su inserción distal en el radio. Desde esta inserción vamos hacia arriba, siempre del lado radial, y mediante la disección descubrimos las fibras del músculo supinador corto. Dirigiéndonos hacia abajo, desde la inserción radial del pronador redondo, hallamos el músculo flexor propio del pulgar. El límite superior de la mano es un plano horizontal que pasa por el pliegue cutáneo inferior de la muñeca, que marca el talón de la mano. El límite inferior llega a la extremidad de los dedos. En la palma identificamos la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y entre ellas la celda palmar media. El nervio mediano entra en la palma entre el tendón del palmar mayor y del palmar menor. Siguiendo su trayecto a unos 2 centímetros del talón de la mano, encontramos el ramo tenariano de dirección casi horizontal. El nervio cubital llega a la mano entre el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. En la palma de la mano distinguimos 3 regiones. Región palmar media, por fuera de ella la eminencia tenar y por dentro la eminencia hipotenar. En la región palmar media
Superficialmente hallamos la aponeurosis palmar superficial, de forma triangular a la manera de abanico. El músculo palmar menor, en su inserción distal, abre y despliega sus fibras para reforzar la aponeurosis. Sobre la eminencia tenar observamos el músculo aductor del pulgar. Debajo de él, el músculo oponente del pulgar. Reclinándolo hacia afuera, queda al descubierto el fascículo superficial del flexor corto del pulgar que cubre al flexor largo propio del pulgar. Por debajo de este tendón, el fascículo profundo del flexor corto del pulgar. Debajo de él, ubicamos las fibras horizontales del aductor del pulgar. En la eminencia hipotenar hallamos el aductor del meñique, por fuera de él el flexor corto del meñique que ha sido seccionado y por último las fibras correspondientes al oponente del meñique. El ligamento anular anterior del carpo emite prolongaciones fibrosas que se insertan sobre el hueso pisiforme y forman un canal osteofibroso para el paso de la arteria cubital. En la preparación, vemos cómo la arteria cubital atraviesa el desfiladero óseo junto con el nervio cubital. Este es el canal de los vasos cubitales o canal de Guyon. Sus prolongaciones se continúan con el ligamento anular del carpo. La arteria radial se anastomosa con la arteria cubital a través de la rama radiopalmar. Se constituye así el arco palmar superficial. La arteria cubital emite la arteria cubital profunda relacionada con el nervio cubital y hueso pisiforme. El trayecto continúa descendente y hacia afuera y se anastomosa con la radiopalmar. De la convexidad surgen las ramas digitales. Ubicamos los troncos nerviosos: nervio cubital, con su rama superficial, nervio mediano, las ramas digitales y detallamos en la eminencia tenar el ramo tenariano. El sistema de represión con acrílicos en un miembro inferior fetal, con látex en un miembro adulto, nos demuestran la anastomosis radiopalmar que se efectúa en el arco palmar superficial. Siguiendo las arterias digitales, observamos los anillos nerviosos que las ramas nerviosas digitales suelen formarle. A nivel de la articulación metacarpofalángica, se dividen en sendas colaterales de los dedos que, con sus homólogos nerviosos, descienden hasta los pulpejos. Detallamos la inervación de la eminencia tenar por el ramo tenariano. Ubicados ahora en la región palmar media, tomamos el tendón del flexor común superficial de los dedos. Por detrás de él, ubicamos el tendón del flexor común profundo de los dedos. Nos acercamos a la inserción proximal de los músculos lumbricales. Apreciamos el detalle de la inserción distal sobre el aparato extensor de los dedos. Descendiendo con los tendones flexores, ubicamos ambas lengüetas del flexor superficial a través de las cuales pasa el flexor profundo. Ubicados en la región palmar, situamos el nervio y arteria cubital. Reclinamos la masa del flexor común superficial y profundo de los dedos, accediendo de esta forma al plano profundo de la palma de la mano. Ubicando los músculos de la región hipotenar, procedemos a reclinarlos. Aductor del meñique, flexor del meñique. Ubicamos así el arco palmar profundo. Distinguimos en su formación la arteria cúbito-palmar que se ubica externa con respecto a la apófisis unciforme del hueso ganchoso, realizando un recorrido horizontal hacia afuera. Nos dirigimos a la eminencia tenar y separamos sus músculos. Ubicamos el primer hueso metacarpiano y desarticulándolo del trapecio, procedemos a retirarlo.
Las fibras del fascículo horizontal del aductor del pulgar cubren el arco palmar profundo. Lo desinsertamos y descendemos. Ubicamos el arco en su totalidad. Este se halla formado por la arteria radial que, contorneando por detrás la base del primer hueso metacarpiano, se dirige en busca de la arteria cúbito-palmar, cerrando el círculo arterial. Retomando la preparación, ahora en una vista lateral, ubicamos los músculos de la eminencia tenar. Procedemos a desinsertarlos y descenderlos. Accederemos de esta forma al plano óseo del primer hueso metacarpiano. Este ha sido seccionado. Ubicamos el trapecio y la base del metacarpiano. Retiramos el hueso metacarpiano para apreciar en detalle la relación existente entre la arteria radial que contornea dorsalmente la base de metacarpiano y hueso trapecio para formar el arco palmar profundo. Dirigiéndonos ahora a la región palmar, ubicando el plano de los huesos metacarpianos, detallamos los músculos interóseos palmares, el fascículo horizontal y oblicuo del aductor del pulgar. Al reclinarlo, apreciamos el músculo interóseo dorsal del primero y segundo espacio. Nos dirigimos al dorso. Hallamos el plano de los extensores, común y propio del dedo índice, los extensores común del dedo medio y anular, y dirigiéndonos al dedo meñique, detallamos el tendón del extensor común del meñique y propio del mismo. En ciertas oportunidades suelen existir bandeletas fibrosas que unen los tendones extensores comunes. El aparato extensor de los dedos, mediante un complejo de fibras, actúa sobre las falanges. En ellas intervienen elementos musculares de la región de la mano. Ellos son, por un lado, los músculos interóseos, con su inserción proximal en los huesos metacarpianos, y por otro, los músculos lumbricales. El tendón extensor central, a nivel de la cabeza de la primer falange, se divide en tres lengüetas, una central y dos laterales. Sobre ellas actúa el tendón del músculo interóseo y el tendón del músculo lumbrical, que refuerzan esta bandeleta central para terminar a nivel de la tercer falange en un tendón conjunto distal. Lateralmente, apreciamos el detalle del músculo lumbrical. Este actúa sobre la bandeleta lateral del extensor del dedo. Emite dos naturalezas de fibras: las fibras oblicuas externas, que siguen paralelas a ellas hasta el tendón conjunto distal, y las fibras oblicuas internas, que se cruzan a nivel de la segunda falange. En el dorso de la mano, ubicamos el músculo interóseo dorsal del primer espacio y el plano muscular correspondiente al resto de músculos interóseos dorsales.